Hay algo muy importante aquí, las iglesias institucionalizadas, conocidas por décadas en el Perú, hacen un trabajo muy importante, muy reconocido, y por eso hay que separar, cuando hablamos de iglesias evangélicas, hay que separar la paja del trigo. Por eso nos ha parecido importante invitar esta mañana al señor César Sánchez Martínez, quien ya nos acompaña. Él es representante de la Iglesia Bautista para tocar estos temas. Muy buenos días, señor Sánchez. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, señor Sánchez. Y como bien decíamos y hemos expuesto en nuestras notas informativas, hay una diferencia entre organizaciones evangélicas e incluso de otro tipo, algunos expertos llamaban neopentecostales, frente a el grueso de la población, de los fieles evangélicos. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Por qué acumula riquezas en unas pocas organizaciones? La iglesia evangélica en el Perú, como la iglesia católica, que tiene órdenes, nosotros le llamamos denominaciones. Y son iglesias ya instituidas, ya iglesias reguladas, iglesias como la conocemos todos. Sin embargo, hay algunas personas que, entre comillas, se autotitulan pues con nombres propios, llamándoles apóstoles u otro tipo de nombre, y que ellos de manera muy particular usan el nombre de iglesia evangélica. Y todo el mundo piensa que es una iglesia evangélica. Utilizan a la Biblia con sus fines propios. Por ejemplo, el señor Santana habla de que a la mujer hay que golpearla y hay ciertos límites incluso que estén en la Biblia. Eso no dice la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Por lo tanto, él está inventando cosas que la Biblia no dice. Una cosa es que uno lea la Biblia y sin querer malinterprete algo. Esa es una cosa. Pero otra cosa es agregar cosas que no dice la Biblia. Y el señor Santana efectivamente está afirmando cosas que la Biblia no dice. Es importante que usted lo diga como experto, como además representante de iglesias evangélicas en nuestro país, pero ¿qué viene a hacer la organización que sostiene al señor Santana y a su hijo? ¿No es una iglesia evangélica? ¿Cómo deberíamos llamarla para tratar a cada quien según sus circunstancias? La Biblia dice claramente, Pablo dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una realidad del señor Santana. Es un pequeño lobo rapaz que ha formado su organización. En realidad él no es pastor, es su organización, es casi dueño de la organización. Él controla la parte económica, controla y trafica con la fe de la gente. Esto es muy grave, porque no solamente se trafica económicamente, sino trafica con la fe, con las necesidades espirituales y materiales que tienen las personas. Señor Sánchez, también nos ha generado preocupación este tipo de, usted lo ha dicho, negocio, ¿no es cierto?, familiar. Porque esto de, ¿no es cierto?, el señor Santana, Alberto Santana renuncia, pero mi hijo es quien va a sucederme. Un hijo que además ha tenido las declaraciones que usted menciona, de violencia, de agresión. Digamos, ese tipo de verticalidad familiar en la organización es algo común, No. es algo que se ve, es algo que está, digamos, bien, correcto. El señor Santana tiene todo el derecho de formar su empresa y ganar dinero lícitamente, pero no usando el nombre de iglesia evangélica, y menos querer pretender afirmar cosas que la Biblia no dice. Él como empresario puede ganar mucho dinero, tiene su colegio, tiene sus cosas por allí, tiene su congregación, ok, pero que no le llame iglesia, que le llame empresa. En el Perú cualquier persona puede tener su empresa, pero que no trafique con la fe de la gente. ¿Qué deberían hacer las autoridades, señor Sánchez, con personas como Alberto Santana, que, como usted ha precisado, no encabezan una iglesia, sino una organización claramente con fines de lucro y que se aprovecha de la necesidad de las personas? Lamentablemente las leyes lo permiten. En el Perú cualquier persona alquila un local, le pone el nombre de iglesia evangélica, el nombre que quiera ponerle, se autotitula pastor, reverendo, lo que sea, apóstol, profeta, patriarca, y empieza a engañar a la gente. Y con el pretexto de que Dios va a bendecir el palito santo, el agüita de Israel, la cruz de no sé qué, comienza a traficar con la gente. Y la gente, dale más a Dios porque Dios lo necesita. Si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir más. Y eso no dice la Escritura. Pero ¿por qué la gente entonces se acerca a este señor Santana? Ahora se acerca todavía al hijo del señor Santana. ¿Por qué hay este boom, digamos, de algunos grupos que consiguen a fieles? Hay grupos que no son evangélicos. Pare de sufrir, Dios es amor, esta iglesia es el aposento alto. Otros que no tienen ninguna
base bíblica. Asidero, ok. Entonces, esos grupos son los que trafican con la fe de la Señor gente. Sánchez, acompáñenos a escuchar un momento un testimonio que tenemos de alguien que ha pertenecido a esta organización del señor Alberto Santana, y luego vamos a volver para que usted nos cuente cómo es la vida dentro de una iglesia evangélica, cómo es el día a día para entender esas diferencias, pero ahora vamos a escuchar esto que es muy grave. Acompáñenos, por favor. Creo que tenemos ya la comunicación. Romy Guapaní se encuentra con este joven. A ver, Romy, haznos la presentación del caso con Flores. Eric. Sí, Romy, adelante. Eric Flores Coelho. Buenos días a él también. Así es, Sigrid, Pedro, muy buenos días. Estamos en el Callao ya en compañía de Eric Flores. Él perteneció a la iglesia El Aposento Alto por cerca de 2 años y medio. Y él está mostrando ahora los certificados que dan cuenta precisamente de lo que, bueno, de su tiempo en la iglesia. Y él señala que se retiró por la presión que él sentía para poder reunir dinero y porque él era predicador y tenía 6 personas a su cargo y debía de un poco agrupar más personas. Eric, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. 2 años y medio fue tu tiempo en la iglesia. ¿Por Sí. qué te retiras? ¿Dices por la presión? Sí, bueno, me retiro porque era mucha presión de que aparte de ofrendar, diezmar, te hacían dar actividades, polladas, también unos tickets que te daban para conciertos y como que a veces los hermanos no colaboraban. Y te decían de que te daban 10 stickers, tenías que decir de que obligatoriamente tenías que pagar. O sea, es como 100 soles salía, los hermanos colaboraban 2, que venía 20 soles, y tú dabas 80 soles, o sea, sí o sí tenías que dar. Sí o sí. Él nos cuenta también que señala de que él Negocio. tenía un trabajo y ganaba el sueldo mínimo. Entonces pasa que su grupo a veces no pagaba las cuotas y él tenía que sacar dinero de su bolsillo para poder cubrir su cuota mensual, que señala era de 3.000 soles, con el propósito de cuál era la meta de ustedes en la iglesia. La meta, lo que nos decían era de que sobre del Estadio Alianza Lima. Y eso viene hace muchos años y como que todo era meta y tú tenías que dar, sí o sí. ¿Cómo en tu condición? ¿Cuántas otras personas estaban como predicadores que debían de acopiar 3.000 soles mensuales? ¿Cuántas más? Había decenas de personas que de lo que no tenían que dar, pues sí o sí, porque era Sacar a su como el bolsillo. banco, hoy dabas y si hoy faltaba, por ejemplo hoy era que tenías que dar. Y si faltaba unos 200, 100 soles, tú tenías la otra semana se acumulaba y tú tenías que dar Romy. y hacer actividades como del lugar. Ahora, Pedro, Sigrid, sí, solo rapidito. Sí, Él acá adelante. tiene un certificado que él ha estudiado en la Escuela Bíblica del Aposento Alto. Acá está su nombre. Acá está, ha seguido el curso de Mi leche espiritual, mi nueva vida, mis beneficios por ser hijo de Dios. Está firmado, bueno, por el pastor, por el señor Alberto Santana. Y también aquí está este documento que está membretado con el Aposento Alto. Y lo que relata Eric es que esto era entregado a empresarios de la zona de Independencia u otros distritos de la capital, para que un poco se sumen a la labor de la iglesia, ¿no? Esto era le entregaban y de manera voluntaria las personas involucradas o interesadas daban un aporte, ¿no? Acá les ponían su nombre, ¿no? Sí, ¿Y esto a cambio de qué? Perdón. Todo era sobre de la Alianza Lima, las metas, todo Todo como era del para lugar. comprar. Personas Todo empresarios, eso. ¿por qué debían de un poco sumarse a la causa de ustedes? Les convencían, decían que tenía que dar, Dios te va a prosperar, vamos a orar por ti, por tu negocio, que te vaya bien. Y ellos si Eric. deseaban, daban, y si no, también igual. Pero tú tenías que repartir, hacer, o sea, de todo hacías. Romy, Sí, Pedro. Sí. Sí, tenemos algunas preguntas para Eric, le queremos agradecer por su testimonio. 2 preguntas muy rápidas de mi parte. Primero, ¿qué pasaba si no alcanzaba la meta? Porque él decía que tenía que poner de su propio dinero. ¿Es que había alguna amenaza, castigo divino, no lo sé, que se planteara? Y la segunda pregunta es, hemos descubierto audios de mujeres que han sido incluso abusadas de diversas maneras, violentadas por este señor Santana. ¿Qué ha visto él o qué ha pensado al escuchar estos audios? Sí, sobre la primera pregunta era como que no te castigaban, sino que tú tenías que dar, o sea, sí o sí, es como que hoy día se vence una meta y a la siguiente semana tenías que dar todo, pues tenías que dar todo, o si no te mandaban a hacer polladas con tus miembros y los miembros no. Sí o sí llegar a la meta. Sí o sí tenías que llegar a las metas. 3.000 soles. Sí.
y era como que, no, sea, no estaba pues, al alcance mío. Y de esa manera yo también me mudé y me sentí como aliviado, pues no, porque era total hostigamiento era ahí. Y sobre de la señorita, sí me parece muy mal sobre del apóstol que predicando de todo lo que era pecado, de la infidelidad, de fornicación, adulterio, él haciendo esas cosas, imagínate, subía al estrado que es muy santo y no me parece bien. Yo incito a las personas que se suman también, porque hay miles de personas que tal vez no quieren salir porque tienen miedo o no sé, pero hay muchas personas que quisieran decir también. Sí, Eric, quisiéramos también conocer, muchas gracias por este testimonio, ¿cómo es que llegas a esta iglesia del señor Alberto Santana? ¿Quién te lleva? Cuéntanos un poco esa historia, por favor. Sí, llegué por un hermano que me dijo que vamos a la iglesia, que es bonito la iglesia. ¿En la iglesia un hermano de sangre? No, un hermano de la iglesia. Okay. ¿Un vecino? Sí, un vecino por ahí. Y yo estaba ahí como miembro también y luego a un mes me subieron como predicador. Incluso yo no sabía cómo predicar, cómo presentarme con las personas. Claro. Y sí o sí tenía que predicar. Pues después vinieron las metas, vinieron todas esas cosas y como que, wow, o sea, ¿qué hago, no? Es una gran responsabilidad. ¿Qué edad tenías? Y todo eso y como... tenía 18 años. A los 18 años llegaste a la iglesia y te nombraron predicador. Y ahora tengo 23, sí. Te nombran predicador sí, y te encargan conseguir mes. Gente. Sí, conseguir gente, tú salías a evangelizar, salías a ganar más almas para que se suman a tu residencia. Y como no hay de todo, que algunos te dicen, no, esa iglesia no, son mentirosos, que piden plata, todo, a donde que tú preguntes el aposento te van a decir que todo es plata. Plata, 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 plata y mira, Dios, ese pastor se viste muy, muy bien, o sea, Dios como vino a la tierra, o sea, simplecito, compartía los panes, sus alimentos y mire, ese pastor tiene mucho dinero pues, con todo lo que... Hay una pregunta. Sí, lo escucho. Sí, no, una consulta adicional porque entendemos, además su testimonio no es el único, tú hacías mención a personas que siguen, digamos, siendo fieles creyentes del aposento alto, entiendo también personas muy cercanas a ti, ¿qué mensaje podrías decir sobre lo que has visto y cómo te has dado cuenta de esto con una única motivación que era el dinero, ¿no? Sí, también tengo familiares también que están ahí dentro de la iglesia. No me mencioné el nombre, pero ellos son totalmente aposentinos de corazón. Y como que yo les digo, mira, pero tienes que salió todo esto, salió sobre de la concubina, de que tiene mucho dinero, de que tiene terrenos, tiene muchas empresas y eso no es amor a Dios, pues sino amor al dinero, pero me dicen que no van a seguir ellos y eso depende de ellos, pues, pero yo de verdad que ya no regreso a esa iglesia porque Eric. Va a ser lo mismo. Incluso dijeron que su hijo, que su esposa, creo, del apóstol, algo así tengo entendido que se iban a quedar, no sé si es verdad o cierto, pero igual la corrupción sigue ahí, pues sigue ahí la corrupción Eric, queremos... está muy mal, de verdad que sí. Es muy importante lo que compartes con nosotros. Queremos pedirte un instante que nos acompañes, continuemos, porque tenemos aquí en la mesa al señor César Sánchez, que es representante de la Iglesia Bautista, que ha escuchado tu testimonio y que seguramente tiene mucho que decir porque él nos iba advirtiendo de lo que representan estas organizaciones sobre la vida de tantas personas y sobre jóvenes como tú. Pero vamos a ampliar el diálogo en este momento. Señor Sánchez. Este es el típico caso de esos lobos rapaces que entran a la iglesia y, como dice Hechos 20:29, no perdonarán el rebaño. En realidad no es una iglesia, es un negocio. Porque la ofrenda, ojo, la ofrenda en el Nuevo Testamento, el tiempo que vivimos, es voluntaria, es generosa. A nadie se le puede obligar una cuota o por obligación dar un óvulo, una limosna o algo por el estilo. Y lo que están haciendo ahí en realidad es un negocio. No es una congregación ni siquiera religiosa, es un abuso de la fe cristiana, de la fe popular sobre mucha gente pobre. Ahora, señor Sánchez, perdóneme que yo en todo caso entonces le traslade cierta responsabilidad, porque ¿qué hace las verdaderas iglesias como la suya, que no obligan ni de manera coercitiva imponen a la gente estas reglas para un poco informar a las personas que estas no son iglesias, son negocios? Los miembros de las iglesias cristianas legalmente establecidas,
basadas en el fundamento de la fe y práctica que es la Biblia, ofrendamos. Y ofrendamos en función a lo que tenemos. Si yo no tengo dinero, ¿qué voy a ofrendar? Si tengo dinero, ofrendo. Si tengo mucho, ofrendo un poco más. Sánchez, es importante, señor Sánchez, lo que usted está comentando. Vamos a regresar. Queremos ir un instante donde Eric, que lo he estado escuchando, pero yo me he quedado impactado con lo que él decía, que si no llegaba a la cuota de 3.000 soles al mes tenía que poner de su bolsillo. Pero queremos preguntarle a Eric también cómo era su día a día como un joven que tenía que trabajar, que tenía de pronto un ingreso precario, tenía la iglesia, realmente le daba tranquilidad, le permitía conocer a otras personas. ¿Cómo era la vida de fe o cómo era digamos, la tranquilidad que le encontraba? Ese acercamiento a los 18 años, ¿cómo continuó en todo este tiempo? Eric. Sí, era que no tenía tiempo para nada porque trabajaba de 8 a 6, de ahí a las 7 u 8 tenía que ir a predicar hasta las 11. Miércoles había reunión, jueves había culto, viernes había enseñanza, sábado había culto también, domingo a la iglesia central, y era como que no tenía tiempo para nada. Y si no iba, si no iba a predicar un día, si no iba un día a las reuniones, me llamaba la atención, que tienes que venir, es tu responsabilidad, Eric, y todo eso. una pregunta... Y del lunes a domingo era totalmente, no tenía tiempo, nada, no tenía tiempo. O sea, como que Digamos, captura, era exhaustivo, pero una consulta también en medio de todo esto y tus idas y venidas, ¿cómo afectó tu fe? Porque de repente es una pregunta subjetiva, pero para mucha gente creyente, independientemente cristiana, evangélica, etcétera, hay algunas experiencias que mueven. ¿Cómo te sientes tú después de esa experiencia, no? Sí, la verdad era que, al principio sí sentía como que sí la fe se estaba aumentando, pero después como que mucho hostigamiento, muchas reuniones, mucho compromiso, era como que más la plata y después ya no comenzaba a sentir nada, simplemente comencé a sentir estrés y como que no sentía paz dentro de mí porque sabía que el siguiente día tenía que ir otra vez a predicar, tenía las metas y tenía que cumplir. Es como que debes en el banco y tienes que pagar sí o sí. Y era así, no tenía paz dentro de mí, no tenía esa, es como que mi fe se quedó ahí y no aumentó mi fe. Era mi obligación, claro, y no de esa manera que... Sí, lo escucho. Eric, ¿y había algún tipo de prohibición? ¿No podías ir a reuniones con tus amigos? ¿No podías frecuentar a personas fuera de la iglesia? ¿Se escuchaba de dentro de la iglesia algún tipo de maltrato psicológico sobre los jóvenes, sobre las personas? Cuéntanos, por favor. Sí, no podías salir, había una reunión, una fiesta, no podías tener amigos del mundo, que se dicen ellos, no podías mezclarte con compañeros, del mundo, sino todo lo que era de la iglesia. Te prohibían a que tal vez no podías tener una enamorada, digamos, del mundo, como ellos dicen, y como que todo era entre el torno de que no podías salir, así, incluso dice que no podías, yo soy testigo de eso, que no podías salir a la piscina. Porque puedes ver muchas cosas, puedes ver personas desnudas, ni a la playa, era una prohibición total, no podías salir a ningún lado, simplemente ¿No podías ir a la iglesia y... Perdona. No, porque dice que hay personas... Sí, que hay personas que están en ropa de baño y que tal vez podría mirar y codiciar, era algo que era muy sorprendente, te prohibían a todo eso. Sí. Eric, una pregunta también que queríamos hacer. ¿Te obligaron a bautizarte? Sí. ¿Cobran algún monto especial por el bautizo, el ingreso a la iglesia? El bautizo sí o sí tenías que bautizarte, porque si estás dentro de la iglesia tenías que bautizarte y sí te cobraban. Yo tengo también mi certificado de bautizo, pero no lo traje. No sé, se extravió por ahí y como que pagabas un monto de 10 soles, algo así. Aparte pasajes también tenías que pagar y todo era dinero, nada no salía de la iglesia. Durante el tiempo que estuviste que en aposento alto, ¿escuchaste de maltrato o algún tipo de aprovechamiento, abuso sobre algunas mujeres cercanas al señor Santana, como se ha descubierto en estos días? ¿Se sabía, se hablaba de ese tema?
La verdad que no, durante que yo estaba ahí no sabíamos nada porque le creían al apóstol que era, o sea, casi santo, pues no, porque él predicaba de la iglesia, de Dios, se le veía un hombre de fe y todo eso. Pero no sabíamos absolutamente nada sobre de que le tenía a la hermana así, pues no, o sea, lo tenía bien escondido le tenía eso sobre de la hermana y qué pena me da, ¿no? Siendo un apóstol que estaba en esas cosas, o sea, entiendo que dicen que el hombre tiene tentaciones y todas esas cosas, pero si tú estás en Dios, Dios te libera de todo eso. Claro, ¿no? Y además queda claro, ustedes no podían ir a la playa, pero el señor Santana sí podía tener estas llamadas telefónicas que ahora hemos escuchado. Eric, la pregunta que creo que muchos están haciendo, en especial cuando nos cuentas toda la fe que te motivó a entrar en primer lugar al aposento alto, es cómo lograste salir. Y si es que hubo dificultades incluso dentro de la propia organización para que tú des un paso al costado. Sí, lo que me motivó a salir era de que ya no quería estar ahí, o sea, ya era mucha responsabilidad, ya si no ibas te llamaba la atención, era como que, o sea, no, y yo tomé esa decisión de salirme, aparte me mudé también y sentí como wow, o sea, como que me saqué muchos pesos de encima, podía salir, podía jugar, tenía tiempo para mi familia, podía ir a la piscina, o sea, hacer mi vida normal como de un joven. Y cuando yo estaba ahí, era totalmente, o sea, era como esclavo de ahí, de la iglesia, y no podía salir, pues, no podía salir a ningún lado. Y cuando salí de ahí me sentí bien, feliz, que podía hacer mi vida tranquila, sin ninguna responsabilidad, ni metas, ni nada de eso. Bueno, Eric, la verdad solamente queríamos terminar escuchando un poco ese testimonio porque nos preocupa, como tú comentabas, hay personas incluso de tu familia, amigos suyos que siguen en esta organización y si bien hay poco o nada que se pueda hacer por sobre el libre albedrío de una persona, que ellos libremente escogen quedarse, sí hay un mensaje que tú quisieras dar a raíz de tu experiencia, me imagino. Sí, quiero decir a todas las personas que siguen yendo al aposento alto, que están muy cegados, o sea, están con la venda en los ojos que no se dan cuenta, pero ellos dicen que no sé si seguirán al apóstol o servirán a Dios, pero en esa iglesia de verdad que todo es dinero. Si usted ve en el segundo piso ahí donde que dice hay 5 ventanillas de ofrendas, 5 ventanillas de diezmos, y si usted viera un domingo, la iglesia es grande, hace una cola más que en el banco, todavía el triple. Y toda esa gente creo que están cegados, que yo diría que busquen otro lugar, otra iglesia donde que no te obligan a ofrendar, a dar polladas, rifas, que sigan con la meta, porque eso ya fue, de verdad, la meta ya fue, ya incluso dijo que iba a comprar el Estadio Alianza Lima, pero solo compró la explanada nomás y no es así. Ah, o sea, les hacían creer, daban $1.000. Eric, les hacían creer que iban a comprar todo el estadio. Lo que acabo de escuchar es que sí, a ti te causa sorpresa cuando te enteras incluso que es solo la explanada. Sí, mataban gigantes que decían que el metro costaba $1.000 y algunos hermanos mataban gigantes, le decían si tú matabas 1 metro cuadrado era un gigante. Y muchos hermanos daban 2 metros, 3 metros y así. Bueno, yo no me... Cada metro eran $1.000. Yo no me inscribí. Sí, así decían que $1.000 costaba cada metro. Para matar al gigante. Y yo no me puse, yo no me anoté porque no contaba con los medios suficientes. Si tal vez hubiese caído también, hubiese dado mis 3.000 soles más o menos, que en ese tiempo el dólar estaba. Y de verdad que esa iglesia todo es plata, plata, plata. Y la gente que se den cuenta y que ya no sigan yendo, que busquen otra iglesia. ¿Te congregas en otra ahora? Sí, yo ahora voy. ¿Tu fe no ha cambiado? No. ¿Ha cambiado de...? Claro, yo de vez en cuando voy a una iglesia y ahí de verdad que no te exigen, no te dicen pollada, rifa, las metas, no. Sino que si 10 más, si ofrendas es con tu voluntad, no contra tu voluntad. Muchísimas gracias. Sí. Adelante. Termina, Continúa. Eric. Sí, y quería decir a toda la gente pues que lo que quieren dar su verdad, que digan, que no estén tapando, no como otros dicen que el apóstol no ha hecho nada, que esa iglesia no pide plata. Sí, es así, esa iglesia todo es dinero y Dios pues no dijo, ¿sabe qué? La palabra no dice vete y pide dinero a este millonario, a este rico, sino Dios manda a que salven al mundo, a los que predican su palabra, que les gane y así todos serviremos a Dios tranquilo.
Qué Bien, bueno, Eric, Eric, que no hayas perdido la fe y en todo caso, Es un muchísimas gracias por ese testimonio valioso muy valiente, testimonio. además valiente. Creo Así que es. Eric, sin duda, sabe que habrá otras personas de esta organización que tratarán de desmentir lo que ha dicho y probablemente alguno quiera tomar algún tipo de represalia, pero nosotros estamos atentos a Eric Flores, este joven que nos ha dado un testimonio, no solamente en palabras, datos muy precisos, tiene documentos, tiene elementos que permiten saber que aquí hay muchas cosas raras y lamentar la situación de tantas personas obnubiladas por lo que se llama en esta organización la fe. Muchísimas gracias por este enlace. Gracias, Creo que es Eric, y mucha importante suerte para ti y también. a mí me impacta, Sigrid, señor Sánchez, cada vez que nos vamos enterando de más detalles de lo que ocurre en esta organización Aposento Alto, uno queda pues impactado, ¿Qué ¿no? hacemos además La también, manipulación, señor el La función de un aprovechamiento. pastor es cuidar su grey, bendecir a su grey, alimentar a las ovejas. Esa es la función, no exponerlas, no quitarles el poco dinero que tienen, no manipularlas. Esa organización de iglesia, llamémosle negocio, el negocio del señor Santana para él es muy lucrativo y él ve las formas como trafica con la fe de la gente. Y en realidad, escuchando a este jovencito, no hay nada de bíblico en toda esa congregación. Más bien si hay una estafa. Señor Sánchez, esto de no poder ir a la playa, no tener vida social, no poder de repente tener una enamorada, Entonces yo estoy pecado porque yo voy a la playa, a la piscina. digamos, no es una prohibición sana tampoco, porque el chico solamente trabajaba para conseguir dinero para la iglesia. Iglesia entre Algunos de estos grupos como Pare de Sufrir, la iglesia de la Diosa Madre, estas iglesias que aparecen por ahí. Que compran espacios en la y que televisión, compran en la espacios. radio. Estafa. Entonces, mucha gente, ojo, hago un llamado a los creyentes que sepan que asistan a una congregación, no interesa el nombre, pero que sea una congregación basada en la Biblia, que crean en Dios, basado en el fundamento de los apóstoles, no en el apóstol, en el fundamento de los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, y que la única regla de fe y práctica siempre sea la Biblia. Yo tengo una curiosidad pequeñita. Ustedes piden, digamos, óvulos mensuales de 3.000 soles y si no cumplen tienen que sacar de su bolsillo. O sea, ya eso debería ¿Se hacen llevar a colas alguien, en ventanilla? ya debería llevar a alguien a sospechar. No, más bien ahí me imagino que esa iglesia debe ser de millonarios porque tienen mucho dinero. Muchísimas gracias. Otra cosa que la justicia tendrá que investigar. Muchas gracias, señor Sánchez. César Sánchez Martínez, representante de la Iglesia Adventista. Este debate da Bautista. todavía... Bautista. Este debate Pero da más que todavía... representante de la iglesia bautista, yo vengo a defender qué dice la Biblia. De acuerdo. ¿Qué dice Esto la Biblia? conoce. De acuerdo. y Le está. agradecemos, Muchas señor Sánchez, por gracias. eso. Muchas gracias a ustedes. Bien, Debate vamos de a palabra. pasar a otros temas, pero la verdad, interesantísimo esto y vamos a seguir, por supuesto, destapando estas organizaciones que no son iglesias, y ya lo hemos visto, pero tenemos más en la ruta electoral. Adolfo Bolívar.